Deuteronomio capítulo 29 y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 9 el día de hoy. Deuteronomio 29 del 1 al 9. Deuteronomio 9 del 1 al 9. ¿Lo tienes? Ok, vamos a leer. Dice así. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, y a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias. Dios, a ti sea la gloria, la honra, el poder, Dios, la autoridad. Señor, a ti sea, Dios, nuestro corazón. Y el día de hoy, Padre, pues queremos llegar nuevamente, Padre, a tu presencia. Juntos, Dios, como tu iglesia, queremos pedirte, Padre, que te lleves tú la gloria. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte que nos dejes escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ella, porque podemos confiar en ti, Señor, porque tú has sido fiel. Para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, muy bien. Hemos estado platicando, o más bien la semana pasada, platicamos acerca de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios con el pueblo de Israel trascendió de generación en generación, o a través de las generaciones. Y ahora, como vemos tú y yo, la segunda generación de toda esa gente que salió del cautiverio en Egipto tendría que darse cuenta del compromiso que Dios les pedía a ellos. Antes de entrar a la tierra prometida, debían entender el porqué de estar allí. Debían entender que no era una casualidad, que no habían nacido allí nada más porque sí. Y debían comprender la razón por la cual habían pasado todos esos acontecimientos en los últimos 40 años. Si tú te das cuenta, en estos versículos hace como un resumen muy chiquito acerca de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de cómo lo sacó de Egipto, de qué fue lo que hizo allá, pero también que los lleva a través del desierto y los llevó durante 40 años. Es como un mini resumen de toda la obra de Dios en todo esto que ya llevamos hasta este día, estudiado desde Éxodo hasta Deuteronomio. Entonces vemos como un pequeño resumen de lo que Dios ha hecho. Y Dios les dice: miren, ustedes han visto las señales, los prodigios, han visto todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he dado, han visto cada una de estas cosas. Pero también hay un versículo clave, que es el versículo que hoy quiero que veamos, porque ya hemos visto mucho acerca de lo sacó de Egipto, de guarda sus palabras, y bueno, no significa que es suficiente, nunca va a ser suficiente estudiar eso. Pero hoy quiero enfocar esta enseñanza en el versículo 4, donde dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ok, más o menos ahí va a estar el estudio del día de hoy. Quiero hablarte acerca de esto, quiero hablarte de cómo Dios llevó al pueblo de Israel durante 40 años, y entonces ahora vemos que es la segunda generación de ese pueblo, es decir, todos los chiquillos ya crecieron. 40 años en el desierto, imagínate.
una persona que tiene 42 años, por así decirlo. Una persona que tiene 42 años salió del cautiverio de Egipto cuando tenía 2 años y ha pasado 40 años precisamente dando vueltas junto con sus papás en medio del desierto. Y para esto precisamente la gente, la primera generación, todos esos adultos que llevaban a sus hijos y todo en el desierto en esos 40 años, ya ninguno de ellos queda, excepto 2 personas. Uno de ellos era Josué, el otro era Caleb y bueno, Moisés hasta este momento. Pero el asunto es de que Moisés en los siguientes capítulos de Deuteronomio va a morir. No va a entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb son los que pudieron entrar a la tierra prometida, de toda esa primera generación. Y vamos a ver más adelante un poquito en el libro de Josué, que Caleb tenía ya 80 años. Y entonces, bueno, era un hombre ya de edad avanzada, pero bueno, esa es otra historia que después platicamos. Y entonces vemos que esta segunda generación de toda esa gente que salió de Egipto desde que eran chiquititos, algunos bebés, tal vez algunos nacieron en el desierto. ¿Te das cuenta de eso? Tal vez algunos de ellos nacieron allí en el desierto, no sé, tal vez salieron mujeres embarazadas de Egipto, o tal vez se embarazaron allí en el desierto, tal vez, y tuvieron sus hijos en medio del desierto. Hubo muchísima gente así, eso es altamente probable. Eran alrededor de 2 millones de personas. Imagínate si no estaba pasando eso también. Entonces, muchos nacieron en el desierto. Y esto es algo muy interesante, porque si nacieron en el desierto, entonces estaban acostumbrados a ver el desierto. ¿Estás de acuerdo? O sea, nacieron en el desierto y estaban acostumbrados desde que nacieron, crecieron, a jugar en medio del desierto. Estaban acostumbrados a ese tipo de vida. Y entonces llegan esos niños, crecen, nacen en el desierto y crecen, y ahora tienen 30 años, vamos a suponer, 20 años, 40 años tal vez. Y están ya casi por entrar a la tierra prometida. Y entonces fíjate, es otra vez como empezar. El pueblo de Israel, todos los adultos, cuando salieron de Egipto, todos ellos habían vivido en una vida de esclavitud, ¿ok? Prácticamente ellos habían nacido siendo esclavos. Los papás, estoy hablando de la primera generación. Los papás habían nacido siendo esclavos. Entonces Dios un día llega y manda las 10 plagas y los hace salir de Egipto y los pasa en medio del desierto, y también abre las aguas del Mar Rojo, y entonces los lleva a un momento para hacer en el monte Horeb, para hacer un pacto con ellos. Y les dice: ahora yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y entonces Dios dejó que ellos pasaran de la esclavitud ahora a una libertad, pero con Dios, ¿ok? Y bueno, en el desierto 40 años, y ese es otro asunto. Pero vemos ahora la segunda generación, y esa segunda generación de Israel habían nacido en el desierto, habían visto todo lo que es el desierto y todas las maravillas. Imagínate, ponte a pensar esto. O sea, esa segunda generación de los que estamos hablando el día de hoy, no habían comido ninguna otra cosa si no era maná, por ejemplo. No habían comido ninguna otra cosa sino la provisión de Dios, ¿ok? No habían comido ninguna otra cosa sino lo que habían recibido de parte de las manos de Dios. Y entonces conocían lo que era el desierto, sabían lo que era el desierto, estaban acostumbrados a este desierto, y entonces ahora iban a cambiar totalmente su vida, iban a entrar a la tierra prometida. Más adelante en el libro de Josué vamos a ver que el maná cesó. Ya Dios dejó de mandarles maná, y entonces ahora ellos tenían que buscar sus propios alimentos. Pero bueno, ya entraremos en el libro de Josué más adelante. Y entonces era un cambio de vida, y entonces Dios buscaba hacer con ellos un pacto y decirles: bueno, ahora yo los hice salir de Egipto, 40 años aquí en el desierto, y ahora van a entrar a la tierra prometida, son la segunda generación. Ahora yo quiero hacer un pacto con ustedes, Israel. Un pacto que hice igual con sus padres allí en el monte Horeb hace 40 años, ahora también lo quiero hacer con ustedes. Y es un pacto en el cual Dios les dijo: yo quiero que ustedes
cumplan la ley de Moisés. Yo quiero que ustedes hagan mis mandamientos. Yo quiero que ustedes hagan lo que yo les digo que tienen que hacer. Y entonces dice el versículo 9, y entonces dice, prosperaréis en todo lo que hicieres. Ese era el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Segunda generación. Es muy interesante. Entonces había mucha gente que tal vez había nacido allí en el desierto. Y bueno, pues había nacido allí y había mucha gente que tal vez, bueno, pues aquí yo nací en el desierto y ¿cuál fue el propósito de nacer en el desierto? Pues no sé. O sea, yo nada más aquí amanecí, yo sé que vivimos en el desierto y nada más. O sea, yo no sé ni me he dado cuenta de por qué el hecho de que estamos aquí en el desierto. Bueno, es que tus abuelitos se rebelaron contra Dios y eso, y por eso estamos aquí los últimos 40 años. No sé, había muchísima gente que tal vez había perdido su propósito. Entonces Dios quería restaurar ese propósito en la vida del pueblo de Israel. Que ellos entendieran el por qué ellos estaban en ese momento, precisamente antes de entrar a la tierra prometida. ¿Para qué eran las cosas? ¿Por qué Dios estaba diciéndoles todo esto? Y entonces Dios menciona algo y les dice, ustedes han visto todas las maravillas, han visto todos los prodigios que he hecho con Egipto, con ustedes en el desierto. Ustedes han visto todo esto. He vencido a sus enemigos. Enemigos han salido en contra de nosotros y Dios nos ha permitido vencerlos. Todo esto lo han visto, pero tal vez no sabían para qué o por qué. El punto era llegar a la tierra prometida. El asunto era que ellos pudieran disfrutar de esa tierra donde fluye leche y miel. Entonces, cada situación que vivirían, aún en el futuro, o sea, estaban allí para entrar a la tierra prometida, pero había un futuro en el cual ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y cada situación que vivirían, aún en ese futuro, en la tierra prometida, tenía un porqué, tenía un para qué. Entonces, recuerda eso siempre cuando estemos estudiando esto. Siempre tiene un porqué o tiene un para qué. Cada cosa que tú pasas tiene un porqué, tiene un para qué en tu vida. Dios no deja nada al azar en tu vida. Y eso es algo muy importante de entender en nosotros. Porque si nosotros pensamos que nosotros somos parte de una casualidad, o que somos el producto del azar, o que, es que un día alguien movió un bote con muchas cosas adentro y ahora mira, es lo que hizo el mundo, así como el Big Bang y lo que la gente y los científicos dicen. Créeme que no es de esa manera. El asunto es de que Dios tiene un propósito para cada cosa en nuestras vidas. Y Dios había sido bueno con el pueblo de Israel, había sido bueno con ellos, habían sido sustentados, habían sido protegidos durante todo este tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios los había sustentado? ¿Para qué Dios los había sustentado? Bueno, son preguntas que tenemos que tener allí en nuestro corazón, muy presentes, porque así como Dios hizo con el pueblo de Israel, también lo hace con nosotros como iglesia. La iglesia necesita entender también ese por qué. ¿Por qué estamos hoy como iglesia? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos reunidos el día de hoy aquí? ¿Por qué tú estás ahí sentado? ¿Por qué? O sea, ¿por qué viniste? ¿Por qué te trajeron? ¿Por qué viniste? ¿Porque tenías que venir? ¿Por qué viniste? O sea, tenemos que entender ese por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ahorita cantamos, por ejemplo? ¿Por qué ahorita estamos sentados escuchando la palabra de Dios? ¿O por qué estamos yendo a nuestra Biblia a leerla? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo todo eso? De donde venimos, tenemos que entender de dónde venimos. Tenemos que entender de dónde Dios nos sacó. Y también tenemos que entender cuál es el rumbo hacia el que nosotros vamos como hijos de Dios y como iglesia. Y no estoy hablando solamente de un rumbo de qué va a pasar en la iglesia aquí. Pues la siguiente semana vamos a tener el desayuno para las mujeres y el discipulado y los hombres. No estamos hablando de ese rumbo, aunque es bueno. No estamos hablando de ese rumbo. Estamos hablando de un rumbo espiritual para el cual tú y yo vamos. Porque todo esto que estamos haciendo, pues es pasajero. Algún día vamos a llegar a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Y para qué vamos a ese lugar? Ese es lo que yo quiero que el día de hoy te lleves. Así como era necesario que el pueblo de Israel entendiera qué propósito tenían,
Asimismo, también la iglesia no debe perder su propósito. Nosotros como hijos de Dios no podemos perder nuestro propósito. De lo contrario, lo único que pasará es que nos vamos, fíjate bien, nos vamos a diluir, vamos a desaparecer entre los pensamientos, los propósitos y los anhelos de este mundo. Si la iglesia pierde su propósito original en Dios, entonces la iglesia va a diluir su propósito en los propósitos del mundo. Va a desaparecer su propósito y en vez de buscar lo que Dios quiere, la iglesia puede llegar a buscar lo que el mundo quiere. Y eso es lo que pues, no queremos. No queremos que eso pase. No queremos que eso pase en la iglesia. Bueno, corremos como iglesia, corremos como hijos de Dios el riesgo cada día de convertirnos en lo que el mundo quiere o lo que el mundo espera. Ponte eso en tu corazón y en tu mente. Corremos el riesgo de ser lo que el mundo espera, de ser lo que el mundo quiere. Y entonces, ¿qué es lo que el mundo tal vez quiere en una iglesia o de una iglesia? O que se predique en una iglesia. Bueno, esto ya está pasando actualmente, ¿no? Y entonces todos los discursos, bueno, han salido iniciativas en el gobierno, algunos países tal vez tienen restricciones de censura para los mensajes que vienen de la palabra de Dios, para los pastores, para las iglesias cristianas. O sea, estamos dentro de una sociedad en la cual ya está pasando eso, en donde el mundo está tratando de moldear a la iglesia a conforme el mundo la quiere moldear. Y entonces el mundo dice, no hables de esto. El mundo dice, no hables de aquello. Y si tú hablas de esto, entonces yo te voy a cerrar, dice el gobierno. Si tú hablas de aquello, son discursos de odio. Y entonces si son discursos de odio, yo voy a tener que clausurarte. Y entonces la iglesia corremos el riesgo de cada día convertirnos en lo que el mundo quiere. Solamente son ejemplos. Porque no solamente llega la gente o el mundo diciendo, si no haces esto te lo voy a cerrar, te voy a cerrar la iglesia, sino que también llegan a pasar cosas muy sutiles en donde la iglesia llega a formar o a conformarse como el mundo quiere. Y entonces ya no se habla en los púlpitos acerca de pecado, ya no se habla de ofender a Dios, se habla de deslices tal vez, se habla de disculpas tal vez, se habla acerca de lo bonito, ¿no? Pero no se habla de confrontar, no se habla de arrepentirte, no se habla de esto. Y eso es lo que el mundo está tratando de encontrar dentro de las iglesias. Entonces, si no conocemos nuestro propósito como iglesia, como hijos de Dios, entonces el mundo robará nuestra identidad, va a sembrar un nuevo propósito en tu corazón y al final va a terminar alejándonos de Dios. Déjame te digo algo, mira, no ha pasado siempre así, pero me he dado cuenta mucho de esto. Muchas veces cuando he platicado con gente que a veces ya no dice, yo conozco a Dios, yo conocí a Dios, pero ya no me reúno en ningún lado. Yo he conocido a Dios y sí, algún día yo iba y me involucré y servía en la iglesia y todo lo demás, pero ya no va a ningún lado. Digo, ¿por qué ya no vas? No, pues es que pasaron cosas y en esa iglesia y esto y pasó aquello. Y entonces me doy cuenta de algo, sin decir ni nombres, ni iglesias, ni nada. Me doy cuenta de algo, de que las personas, e inclusive la iglesia, estaba solamente buscando un propósito que no era el propósito de Dios. Y entonces se llegan a buscar propósitos humanos, propósitos humanistas, propósitos de hacer sentir bien a la gente. Y entonces la gente termina alejándose de Dios porque perdió su propósito, porque le robaron su propósito real. Porque una persona que realmente tiene el propósito de encontrar a Dios, de buscar a Dios, no importa el lugar, no importa el horario, no importa la fecha, no importa la iglesia. O sea, tú vas, porque tú vas a buscar de Dios. En muchos de ustedes, yo se los he dicho en muchas ocasiones, agradezco con mi profundo, desde lo más profundo de mi corazón, que algunos de ustedes vengan desde lejos, desde más de 10 minutos, 20 minutos algunos, y vengan hasta acá, aquí donde pues no hay nada, ¿no? Y vengas hasta acá. ¿Por qué? Porque es algo que
que está en nuestro corazón y yo quiero seguir adelante y también quiero que tú formes parte de esto, de no perder el propósito original de la iglesia, de no perderlo, de que no se diluya. Y entonces aquí en medio de la nada poder seguir diciendo: Dios es bueno, Dios es fuerte y Dios tiene algo para nosotros, pero también tienes que arrepentirte y también tienes que dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos en vuestro entendimiento, transformaos allá adentro por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es allí donde tú y yo tenemos que estar firmes, es allí donde tú y yo tenemos que perseverar. Y entonces cuando alguien, cuando alguien, por ejemplo, llegue y diga: si tú sigues hablando de esa manera, en ese lugar, entonces te vamos a cerrar las puertas, pues que cierren las puertas. Y entonces te lo dije hace mucho tiempo, tal vez algunos se acuerdan, o tal vez otros no, o tal vez no estabas, pero mientras tú quieras seguir escuchando palabra de Dios, no importa el lugar. Si tú quieres seguir escuchando palabra de Dios, así estemos abajo de un pirul, así estemos abajo de un mezquite, ahí vamos a estar, y yo voy a estar ahí también. Pero el asunto es que no podemos conformarnos. Te digo, no va a venir el ejército y va a decir: cállense, no va a pasar de esa manera, pero sí va a pasar de una manera muy sutil. Y entonces el pueblo de Israel encontró eso. O Dios quería eso con el pueblo de Israel, que no perdieran su propósito, porque entonces iban a entrar a la tierra prometida y ¡ay, qué bonito! Entramos en la tierra prometida. Sí, pero no te das cuenta que antes eran esclavos, no te das cuenta de todo lo que Dios hizo, no te das cuenta o no recuerdas todo lo que, a dónde Dios te llevó. ¿Te acuerdas de todo esto? Y entonces no pierdas el propósito. ¿Y cuál es uno de los propósitos? Vamos a buscar muy rápidamente Efesios capítulo 2. Es un pasaje que me gusta mucho para encontrar este propósito. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese es uno de los propósitos que tenemos tú y yo como iglesia, que no podemos olvidar, que Dios nos hizo formar parte de su familia, que Él nos redimió, que Él nos llamó. Ahora buscar Romanos, allá atrásito, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso también tiene que ver con el Evangelio, eso también tiene que ver con nuestro propósito, por el cual hoy estamos reunidos aquí, porque somos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros, porque entonces nosotros buscamos darle gloria a aquel que dio su vida por nosotros. Eso es parte del propósito, y ese propósito lo descubrimos cada vez que nos reunimos. Pero si nos reunimos o nos reuniésemos para buscar un propósito del mundo, pues entonces esto se dejaría de llamar iglesia, y entonces seríamos tal vez un club social, tal vez seríamos un buen lugar para reunirnos, no lo sé. Pero este es el propósito. El propósito nunca lo podemos olvidar. Déjame te digo algo muy rápido. La relación entre Dios y el hombre se perdió en el huerto del Edén a través del pecado. ¿Estás de acuerdo?
Y es ese mismo pecado que nos aleja de Dios en vida y nos excluirá de Dios en la muerte. O sea, cuando lleguemos delante de Dios y no tenemos a Cristo, ese pecado que hemos cometido nos va a excluir y nos va a mandar al infierno. Pero Jesús vino y cambió todo para que no fuera así, y que el hombre amado por Dios, porque de tal manera amó Dios al hombre, pudiera tener esperanza para salir de algo que no puede salir por sus propias fuerzas. Ahora, pregunta, hablando de propósitos, hablando de que Dios no quería que perdieran el propósito, ¿qué es lo que lleva al pueblo a desviarse? ¿Qué es lo que lleva a un pueblo como el pueblo de Israel a desviarse de Dios? Dios ya les había dicho muchísimas maldiciones en el capítulo 28 que les podían pasar si ellos no cumplían la palabra de Dios. Y vemos más adelante en su historia que ellos se desviaron y lo hicieron todo así tal cual. Dios les dijo que no lo hicieran, así ellos lo hicieron. ¿Qué le hace perder al pueblo de Israel su propósito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le lleva al desánimo para abandonarlo todo lo que Dios les dijo que les iba a dar? ¿Qué pasó allí? Bueno, eso es algo que tenemos que aprender para que tú y yo no perdamos nuestro propósito, porque el pueblo de Israel pues sí lo perdió y pues le salió todo mal, y entonces todo lo que no querían que pasara, eso pasó con ellos. Versículo 2 al 4 de Deuteronomio 29 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y aquí es el que voy a subrayar, el que vamos a ver un 3 puntos a continuación. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fíjate bien lo que dice: hasta el día de hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aquí está hablando de que Dios es aquel que no les ha dado ojos para ver, oídos para oír. Dice, es Dios. Sin embargo, podemos también entender que el pueblo de Israel cerró su corazón para Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con el faraón? Dios confrontó al faraón, Moisés fue con el faraón, y entonces el faraón, a través de Moisés, y Dios empezó a endurecer el corazón del faraón, dice aquí en el libro de Éxodo. Y vamos a ver ahorita a continuación unos versículos también, pero fue el faraón el que endureció su corazón. Y dice: vosotros habéis visto lo que Dios ha hecho, pero ni aún así lo han visto. Es una manera retórica de decirlo. O sea, no significa que Dios no les dio orejas ni ojos. O sea, no les dio eso. O sea, no pasó eso. Sino es una manera simbólica de decir que aún viendo las maravillas de Dios, ellos no han visto las maravillas de Dios. Que aún escuchando la voz de Dios, ellos no han escuchado la voz de Dios. Es una manera simbólica de decirlo. Es decir, que Dios les ha mostrado su poder, sus cuidados y el propósito de llevarlos allá, a la tierra prometida, pero ellos no entendieron. No han entendido por qué, o no han querido entender por qué. Ahora, dentro de ese por qué no han querido, hay un predicador muy famoso que ya te lo he dicho anteriormente, se llama Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon sugiere 3 razones por qué el pueblo de Israel perdió su propósito. ¿Por qué el pueblo de Israel no se desvió? ¿Por qué el pueblo de Israel se diluyó en el propósito del mundo? O sea, lo que el mundo quería, el pueblo de Israel también lo quería. ¿Por qué perdió su propósito? Y Charles Spurgeon menciona 3 puntos o 3 cosas por las cuales el pueblo de Israel perdió su propósito y también fue llevado a otro lugar que Dios no quería, para estar ciegos a la verdad. Primer cosa que Charles Spurgeon dice: el pueblo de Israel no entendió su propósito, no siguió su propósito, se alejó de Dios. 1, porque nunca reconocieron su ceguera, pues pensaban que podían ver por sí mismos. Nunca reconocieron su ceguera y pensaban que podían ver por ellos mismos. Primer punto. Entonces, vete por favor a Mateo capítulo 13, versículo 13.
Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13, 13. Dice, Mateo 13, 13. Dice, por eso Jesús les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Aquí viene la respuesta, lo que acabamos de leer hace un momento, en el versículo 4 de Deuteronomio 29. ¿Acaso Dios no les dio oídos para oír? ¿Acaso Dios no les dio ojos para ver? Claro que sí les dio. Y claro que sí tenían ojos. Y claro que sí tenían orejas. Hablando físicamente, pues. Sí tenían. El asunto es, este versículo 15 dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y entonces, aún teniendo ojos, no pueden ver. Teniendo oídos, oyen pesadamente. Y dice, el corazón, su corazón no entiende. Y entonces este primer punto, cuando dice nunca reconocieron su ceguera, pues pensaban que podían ver por ellos mismos, está hablando no de que es una responsabilidad de Dios, sino una responsabilidad del ser humano. Cuando el ser humano a sí mismo se pone vendas en los ojos, cuando el ser humano a sí mismo, por causa de sus propias decisiones, se decide alejar de Dios, decide ya no seguir el propósito, decide más bien ir a buscar otros propósitos, otros objetivos, otras cosas, en vez de ir a los pies de Dios y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que podemos hacerlo por nosotros mismos. En Efesios capítulo 4, versículo 14, Efesios 4, 14, Efesios 4:14. Perdón, 4:17. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, ¿qué dice ahí? Dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Muchas veces el hombre reconoce que necesita de Dios, pero no hace nada más. Ok, nada más se queda allí. Hemos platicado con mucha gente, cada vez que salimos a evangelizar, cada vez que vamos con personas, cada vez que vamos y repartimos folletos, cada vez que hacemos eventos, cada vez que nos dejan visitar anexos, cada vez que así, que vamos y compartimos del evangelio y le decimos a la gente: mira, necesitas a Dios en tu vida. Muchísima, pero no sabes cuánta, muchísima gente dice: sí, yo sé que lo necesito. Y ya, es todo lo que dicen, es todo lo que hacen las personas. O sea, sí, yo sé que lo necesito, pero ya hasta allí nada más. O sea, la gente no hace nada más por buscar a Dios. Sí, yo sé que lo necesito, y entonces, si yo sé que lo necesito, entonces yo voy a donde está. Cuando tú tienes sed, ¿qué es lo que necesitas? Pues agua. Tú tienes sed y entonces alguien te dice: necesitas tomar agua. Sí, necesito tomar agua. ¿Y qué haces? Pues vas y tomas agua. Cuando tú tienes hambre, ¿qué necesitas? Pues comer. Y entonces tú dices: ay, tengo mucha hambre, necesito comer. Sí, necesitas comer. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí parado? No, pues vas y buscas qué comer. Y entonces así es igual. El asunto es que cuando hablamos de hambre, sobre todo de hambre algunos de nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de hambre somos muy buenos para movernos y para ir a buscar alimento. Cuando tenemos sed, somos buenos para ir a buscar
que tomar, agua que beber. Pero cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios, pues como no es una necesidad apremiante, como no es algo que no me va a quitar la vida, o sea, si dejo de comer, sí, pastor, no, usted sabría que se siente tener hambre. Pero parece ser que la necesidad que tenemos de Dios no es tan importante para las personas. Y entonces dice, sí, yo sé que necesito de Dios. Y ya, es todo lo que hacen. Mira, te invito, mira que esto, mira que la palabra, sí, la palabra de Dios, sí, ya la he escuchado, qué bonita, Dios los bendiga, gracias, yo aquí estoy muy bien. ¿Por qué? Porque nunca reconocieron su ceguera, pues pensaban que podían ver, dice este primer punto. La gente pensamos, me incluyo, pensamos que podemos resolver las cosas por nosotros mismos. No hacemos nada más. Seguimos creyendo que podemos salir del hoyo por nosotros mismos. Seguimos pensando que quitarnos el pecado de nuestra vida es bien fácil. Seguimos pensando que dejar un vicio es bien fácil. Seguimos pensando que perdonar a alguien, pues así lo dejo, hombre, todo no pasa nada. Pensamos que es bien fácil. Pero déjame te digo algo, no podemos. O sea, hablando de un vicio, hablando de perdonar a alguien, hablando de quitarnos el pecado, no podemos, yo no puedo, no podemos. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que ir a Dios y buscar del Espíritu Santo, el Consolador, para que entonces nos ayude, porque yo no puedo. El primer error del pueblo de Israel fue ese, pensar que ellos podían por sí mismos. No reconocer nuestra necesidad de Dios es igual a la falta de humildad y desconexión espiritual que lleva al ser humano a vivir sin un verdadero propósito, sin un sentido o sin una dirección en su vida, porque busca suficiencia en sí mismo en lugar de buscar a Dios. Cuando una persona dice, pues sí, yo tengo necesidad de Dios, pero ya, hasta ahí le deja, es una persona con orgullo. Porque una persona que dice, bueno, yo necesito de Dios y voy a que Dios me ayude, entonces hay humildad en esa decisión, hay humildad en esos actos, hay humildad en ir a buscar a Dios. Señor, ayúdame. O sea, yo sé que necesito de Dios, pero no hago nada, estoy lleno de orgullo, porque entonces demostrar mi necesidad de Dios es humillarme. Y déjame decirte algo, sí es cierto, demostrar tu necesidad de Dios es humillarte. ¿Qué tan dispuesto estás tú para humillarte delante de Dios? A muchísimas personas no les importa, no quieren verse humillados, no quieren que la gente los vea humildes, humillados delante de Dios, porque para muchísimas personas el humillarnos delante de Dios es señal de debilidad. Y déjame decirte que, qué bueno que me declaro débil, porque donde yo soy débil, entonces Dios es sumamente fuerte. Él es el Todopoderoso. Pero seguimos pensando una y otra vez que podemos por nuestras propias fuerzas. La falta de reconocimiento se deriva de la autosuficiencia, del orgullo, del materialismo, del endurecimiento del corazón. ¿Qué decía ahí en Mateo? Decía, por su duro corazón han engrosado su corazón, o sea, se han hecho vanidosos. ¿Qué decía en Efesios? Dice, andando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque el propósito que Dios tiene para nosotros lo menospreciamos, lo dejamos a un lado y decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo puedo, yo soy autosuficiente. ¿Por qué el hombre? Pregunta, ¿por qué el hombre necesita de Dios? Bueno, Juan 15:5 nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo que nada puedo hacer, pastor? Pues sí, mira, yo he hecho todo en mi vida, solo. A mí nadie me ha regalado nada, a mí nadie me ha dado nada. Todo lo que yo tengo es por causa mía, es mi trabajo, buenas desveladotas que yo me he echado, buenas quemadas de pestaña que me he aventado en mi escuela. Mira, todo. ¿Cómo es que tú dices que separados de Él nada podemos hacer? Mira todo lo que tengo, puedes ver todo lo que tengo, puedes ver todo lo que he logrado, puedes verlo. No me digas que separados de Él nada podemos hacer. Mira lo que hice sin Dios.
Y entonces la soberbia humana siempre va a pensar, yo lo he hecho. Pero ¿quién te dio trabajo? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la astucia para tener lo que tienes? ¿Quién te dio el don de hablar con la gente, por ejemplo, para tener lo que tienes? ¿Quién te dio la habilidad en tus manos para lograr hacer o crear cosas con tus propias manos? Separados de mí nada puedes hacer. Ni siquiera nosotros mismos, por nosotros mismos, nos podemos dar vida. Ahí anda uno todo mocoso, ahí anda uno todo enfermo, y ponte así frente al espejo. Gripa, quítate. ¿Puedes hacer eso? No, te salen más mocos. O sea, no puedes ni quitarte una gripa. O sea, realmente, ¿cómo es que el ser humano puede llegar a pensar que no necesita de Dios? O que las cosas las logra solamente Él solo. Separados de mí nada pueden hacer. Es esa soberbia humana que nos impide reconocer nuestra carencia y debilidad ante Dios. Y eso es precisamente lo necesario para experimentar la gracia de Dios. Para poder experimentar la gracia de Dios tenemos que declararnos insuficientes. Para poder experimentar la gracia de Dios tengo que declararme que no puedo. Para poder experimentar la gracia de Dios tengo que declararme humilde. Para poder experimentar la gracia y la misericordia de Dios tengo que decir, Señor, te necesito, yo ya no puedo. Al no reconocer su necesidad, el hombre se aleja de la fuente de vida, que es Jesús, lo que resulta en una vida espiritualmente vacía. Una persona que no tiene a Dios, su vida y su corazón está espiritualmente vacío por dentro. No quisieron ver porque ellos decidieron no ver, porque ellos pensaron que podían ver por ellos mismos. Punto número 2, ¿por qué el pueblo de Israel perdió su propósito? Punto 2, porque nunca pidieron a Dios un corazón para percibirlo. Ver con los ojos de Dios, ¿ok? Nunca pidieron a Dios un corazón para percibirlo. Punto 2, ver con los ojos de Dios implica adoptar una perspectiva espiritual basada en el amor y misericordia de Dios y la bondad de Dios. Ver con los ojos de Dios significa ver las cosas de una manera diferente como el mundo las ve. El ser humano está tan sumergido en la visión del mundo que pierde todo el interés de ver o de pedir o de ver de una manera diferente a la manera de Dios. No nos interesa. O sea, estamos tan acostumbrados a vivir de esta manera, estamos tan acostumbrados a vivir de aquella, estamos tan acostumbrados a ver lo que vemos con nuestros ojos, que no podemos en algún momento decir, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a tener un corazón para percibir lo que tú me estás tratando de decir. ¿Por qué perdió su propósito el pueblo de Israel? Sí entraron a la tierra prometida, sí hicieron un chorro de cosas bajo la voluntad de Dios, sí, pero con el paso del tiempo no tuvieron ese propósito, perdieron ese propósito, se les diluyó. El propósito del día de hoy que tenemos como iglesia no es así como que de la noche a la mañana ya lo vamos a perder. Pero el asunto es que si dejamos de granito en granito, de poquito en poquito, que los anhelos del mundo, que los propósitos del mundo se involucren en este lugar, entonces cuando ya acordemos después de 10, 5, 20 años, ya no vamos a estar aquí reunidos como iglesia, sino va a ser el club, ¿no? O va a ser otro tipo de lugar diferente. No podemos permitir que nada, poquito, dice la palabra, un poquito de levadura leuda toda la masa. No podemos permitir que nada, por insignificante que parezca, nos deje o nos permita o nos lleve a perder nuestro propósito. Entonces, cuando estamos sumergidos en lo que el mundo quiere, pues a la gente no le importa ver las cosas como Dios quiere, de una manera diferente, a la manera de Dios. Pídele a Dios, Señor, déjame ver las cosas como tú las ves. Señor, imagínate, estar en un desierto, 40 años en un desierto, una persona de 40, 45 años, y entonces ha vivido toda su vida en el desierto. Señor, déjame ver por qué yo he vivido aquí de esta manera. Señor, ¿por qué déjame ver por qué la situación que está pasando a mi alrededor? Levante la mano, por favor. ¿Quiénes nacieron en la ciudad aquí de Silao?
¿Quién nació? Levante bien la mano, no se va ni al infierno, no pasa nada. Levanta bien la mano. ¿Quién nació aquí en la ciudad de Silao? Aquí, la ciudad. Estoy hablando de la ciudad de Silao, también rancherías, Ok. Ciudad de Silao. ¿Quién nació aquí en Silao? Ok, muy bien, bájela. ¿Quién nació en el estado de Guanajuato? Incluyendo todos los municipios. Ok, otro puño. ¿Quién nació fuera de Guanajuato? Levanta tu mano. Ok, otro puñito también. ¿Quién nació fuera de México? ¿Nadie? ¿No? Bueno, está bien. ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, ¿por qué nací donde nací? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y entonces en tu acta de nacimiento dice, este niño nació en el lugar fulano y tal. Y entonces alguna vez te has preguntado, Señor, ¿por qué nací aquí? Señor, ¿por qué me dejaste que yo naciera aquí y que no naciera en Europa o en Uruapan o en otro lugar? Pues, ¿por qué, Señor, por qué dejaste que yo fuera así como soy, así? O sea, ¿por qué no nací en China con ojos chinos, pues? ¿Por qué no nací allá en Japón? ¿Por qué no nací en África? Estoy medio prieto, pero pues igual, ¿no? ¿Por qué no nací, Señor, en África? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué nací en este lugar específico? ¿Alguna vez le has preguntado eso a Dios? Yo no le he preguntado, pero es una manera para decirte, bueno, Señor, si tú permitiste que yo naciera aquí, entonces tú lo permitiste con un propósito. Y entonces dame ojos y dame un corazón para percibir eso. Porque tal vez el día de hoy, y a mí me hubiera gustado, es un decir nada más, a mí me hubiera gustado no haber nacido tal vez en Silao. Es un ejemplo, ¿ok? No es que no me guste mi rancho, es un ejemplo nada más. Y entonces, Señor, ¿por qué nací aquí? O sea, yo hubiera nacido por ahí, pues así, o sea, no te pido Alemania, Señor, no te pido Inglaterra, Dios, no, yo a 5 minutos de la playa nada más te pido. ¿Por qué no nací para allá, Señor? ¿Por qué no nací allí en Guayabitos? ¿Por qué no nací en Cancún? Bueno, uno de ustedes sí nació en Acapulco, ¿verdad? ¿Sí naciste en Acapulco, tocayo? Ellas dos, bueno, ustedes me entienden, pues. ¿Por qué no nací en Acapulco, Señor? ¿Por qué nací aquí en el polvo? No sé, porque Dios tenía un propósito. Y ese propósito es el que muchas veces necesitamos decirle a Dios, Señor, dime por qué. A lo mejor nunca vas a entender el propósito por qué naciste en este lugar, porque a lo mejor Dios no te lo deja ver. Pero el asunto es, cuando entendemos el propósito de Dios a través de los ojos de Dios, entonces decimos, sí es cierto. Y entonces todo se ve de una manera diferente. Dile a Dios, piensa, ora algún día a Dios y dile, Señor, permíteme ver las cosas como tú las ves. El pueblo de Israel perdió su propósito porque nunca pidió un corazón para percibir el propósito de Dios. ¿Me explico? Porque nunca lo pidió. O sea, pasaban cosas y pasaba una, pasaba la otra, pasaba otra, y nunca dijo, ¿por qué pasaba esto? ¿Quién sabe? Pues ya pasó. ¿Por qué pasa aquello? ¿Quién sabe? Pues ya pasó. Filipenses capítulo 2. Ahora déjame te digo algo acerca de pedir que Dios nos deje ver como Él ve también. Y aquí ya tú vas a decidir si le pides o no. Pero déjame te digo que lo hagas. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Esto que te voy a leer a continuación es solamente una partecita de lo que significa tener un corazón o una visión de parte de Dios, como Dios lo ve, a la manera de Dios, para poder percibir el mundo como Él lo percibe. Es solamente una probadita nada más. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros también.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una de las cosas que Dios provoca en nuestro corazón o hace en nuestro corazón, un corazón para percibir las cosas a su manera, es que nos convierte en una persona humilde para ver no mis necesidades, sino las necesidades de alguien más. Para buscar no lo mío, sino buscar lo de alguien más. Y dice, no por contienda, no por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y entonces la visión, la manera como Dios te dice que haga las cosas, es una visión diferente, una manera diferente, y eso es: ama a tu hermano por encima de ti mismo. A muchísima gente eso no le gusta. A mucha gente no le gusta amar a su hermano por encima de él mismo. Él busca para sí mismo, él provee para sí mismo, él se encarga de sí mismo, pero no de los demás. Tal vez nunca hemos pedido un corazón para percibir como Dios lo quiere, porque sabemos exactamente lo que Dios nos pondrá en nuestro corazón. Humildad, ayuda a los demás, perdón a los demás, soportaos los unos a los otros. Y la verdad es que muchos no estamos dispuestos a hacer eso. Tal vez no hemos pedido un corazón receptivo o para poder percibir el propósito de Dios, porque sabemos que Dios nos va a pedir que seamos humildes. Israel, el pueblo, necesitaba una visión diferente al desierto, 40 años allí, una visión diferente al desierto para poder comprender su propósito, pero solo podía encontrarlo a los pies del Señor. Y tal vez el propósito que seguían era un propósito de alguien más, no el de ellos. Por eso era necesario el pacto de Dios con esta nueva generación. Todos los que de alguna manera decimos por ahí que nacen en cuna cristiana, es una manera de decir nacer en cuna cristiana, que pues no, aunque le pongas pescaditos a la cuna, pues no es cristiana. Pero nacer en cuna cristiana significa que mis papás son cristianos antes de que yo naciera. Y entonces desde que yo me acuerdo, pues yo he vivido en una casa con que mis papás son cristianos y hemos ido a la iglesia desde que yo estaba chiquito y todo lo demás. Ok, fíjate bien lo que pasaba con el pueblo de Israel. Israel estaba ahí, imagínate toda la segunda generación, estaba allí por pasar a la tierra prometida. Allí estaba Israel. Y entonces el pueblo de Israel, segunda generación, podía preguntarse: oye, ¿y por qué estamos aquí? Y el otro sabe. Y él se voltea: oye, Pri, ¿y por qué estamos aquí? Y el Pri, pues sabe. ¿Alguna vez se han preguntado, todos ustedes están allá atrás, por qué estamos aquí? Y todos, pues sabe. Y entonces muchas veces, muchas personas pueden estar allí en el lugar, siguiendo el deseo de alguien más, sin saber realmente lo que está pasando. Y es en ese momento cuando necesitas decir: Señor, abre mis ojos, dame un corazón receptivo para percibir tu voluntad sobre mí, porque no entiendo. Tal vez muchos salieron de Egipto y salieron de ser esclavos, pero estos que están aquí, tal vez ellos nacieron en el desierto y no son esclavos, nunca lo fueron, y no entienden qué es ser esclavo. Y entonces dicen: pues yo no entiendo eso, que nos compró, que nos redimió, que quién sabe qué. Yo no sé, toda la vida he comido puro maná con codornices. Yo ni siquiera sé lo que saben unas carnitas. Bueno, carnitas no, porque estaba prohibido, ¿eh? Bueno, yo ni siquiera sé a qué sabe un taco de chicharrón, tampoco. Bueno, ya me entendiste la idea. Pecador que es el pastor, mira, puras cosas que no se pueden. Y entonces, tal vez estaban allí y no sabían que el propósito por el cual estaban allí también era para ellos. Y tal vez como hijos cristianos que nacimos en cuna cristiana, tal vez en algún momento, jóvenes específicamente, no te has dado cuenta del propósito de Dios para tu vida. Pero déjame te digo algo, joven, Dios también quiere hacer contigo un pacto. Dios también quiere hacer contigo un compromiso. Dios también quiere que tú lo conozcas. Dios también, así como tus papás, Dios contigo también quiere llevarte de la mano. No estás aquí
así nomás de rebote, pues porque tengo que estar aquí. No estás aquí porque hay un propósito de Dios para tu vida. Ora a Dios y dile: Señor, abre mis ojos, dame un corazón receptivo para saber por qué estoy aquí. ¿Por qué nací en cuna cristiana? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no viví como mis papás? ¿Por qué yo nací de esta manera? ¿Por qué desde que me acuerdo puro Dios y Dios y Dios y Dios? ¿Y por qué, Señor? Abre mis ojos para esto. Y Dios lo va a abrir, Dios lo va a hacer. Era necesario que el pacto de Dios con esta segunda generación de Egipto, de Israel, pasara, porque toda la primera generación pues se había muerto. Y ahora decía Dios: ahora quiero hacer un pacto con ustedes. Ya lo hice con sus papás, ahora con ustedes. Quiero que ustedes entiendan por qué están aquí. Dame un corazón para entenderlo. Segundo punto. Tercero, ¿por qué el pueblo de Israel perdió su propósito? Tercero y último. Tercero, porque se resistieron a la luz que tenían enfrente. ¿Por qué cerraron sus ojos? Dice, tenían ojos y no vieron, tenían oídos y no escucharon. ¿Por qué cerraron sus ojos? Porque se resistieron a la luz que tenían. ¿Alguna vez has salido así como de algo muy oscuro de tu casa o no sé, y entonces sales a la luz y volteas al sol? ¿Lo puedes ver así como directamente? ¿O puedes salir a la calle y puedes ver así como bien fácil el sol? No, o sea, te deslumbra y te ciega en algún momento, ¿no? Pero ¿qué pasa con el paso de los minutos? Ya te acostumbras. Entonces te acostumbras a estar en el sol, en la luz. El asunto es que el pueblo de Israel se resistió a la luz que tenían enfrente. ¿Por qué se resistió? ¿Por qué hizo esto? La respuesta está en Juan capítulo 3, versículo 17. Busca Juan. Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué se resistieron a la luz? ¿Por qué la gente pierde su propósito al resistirse a la luz? ¿Por qué? Versículo 17 de Juan 3. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó allí? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué perdieron su propósito? ¿Por qué no tenían? Porque se resistieron a la luz que tenían. Por eso es lo que dice allí en el versículo 4, dice: teniendo ojos no vieron, teniendo oídos no escucharon. Porque la luz lo revela todo. Sin embargo, para muchos la revelación de la realidad no es nada agradable. En otras palabras, el hecho de que te saquen tus trapitos al sol, pues no es nada agradable, ¿sí? O sea, ¿a ti te gustaría que enfrente de todos la gente todos se enteraran de lo que tú eres realmente? O sea, nadie sabe, pues, pero, o sea, es Dios y tú, pues, pero ¿te gustaría eso? ¿Te gustaría ser expuesto? A mí no, porque me da vergüenza. Yo creo que a ti también te daría vergüenza. Entonces no es nada agradable, pero gracias a Dios que no hace eso. Lo que hace es Él directamente a nosotros nos confronta y nos dice: hey, tú estás mal en esto. Hey, tú no eres así como tú dices o le dices a la gente. Tú eres esto y esto y esto. Y entonces la verdad, la luz ilumina todo, y la luz revela todas esas cosas que están mal. Para muchos no les gusta escuchar la verdad de sí mismos, no nos gusta. Sin embargo, es necesario. El asunto es que se resistieron a la luz que tenían enfrente. ¿Y quién es la luz? Jesucristo, Dios. Jesús viene el día de hoy contigo y te dice: aquí está la luz. Y entonces mira, tus obras son esto, tus obras son aquello. No te resistas. Y muchas veces nosotros nos resistimos a eso. El pueblo de Israel viajó durante los 40 años en el desierto quejándose. Tú puedes ir al libro de Números.
40 años en el desierto, quejándose, anhelando Egipto. ¿Te acuerdas que hemos visto muchas veces eso? Anhelando Egipto, y que las cebollas, y que los pepinos, y que quién sabe qué. Se la vivió quejándose 40 años, anhelando Egipto, y eso no les permitió ver lo que Dios tenía para ellos. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron regresar a Egipto y ser esclavos y vivir de la manera como vivían, a vivir una libertad en Cristo, una libertad en Dios. Amaron Egipto. Para nosotros Egipto es igual el mundo. Y entonces hay mucha gente que ha perdido su propósito porque no tolera la luz y porque ama o ha decidido amar más a Egipto, amar más al mundo. Esta generación, hablando de Israel, era diferente. Vivió y creció en el desierto con la influencia de sus padres. Y sus padres decían, pues aquí estamos en el desierto, aquí estamos, y mira que ya hubiéramos llegado, pero quién sabe, y que Dios, y tal vez sus padres les influenciaron a todos ellos. Y ellos necesitaban renovar ese propósito, porque tal vez muchos de ellos llegaron renegando también, igual que sus papás. Bueno, pues sí, aquí estamos igual, la misma imagen. Oye, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Y el otro, no sé, pero mi papá decía que estaban mejores las cebollas allá en Egipto. Y el otro, ¿tú sabes, Pri, por qué sabes? No, no sé, pero mi papá decía que los ajos allá, que anhelaba los ajos. No, ¿cómo me gustaría comerme unos ajos de Egipto? Nunca los he comido, pero me gustaría. ¿Por qué? Porque mi papá dijo. Muchos de ellos todavía vivían bajo esa influencia de sus padres. Y Dios quería renovar, o sea, yo quiero ahora con ustedes, en la segunda generación, hacer un nuevo pacto. Quiero hacer las cosas con ustedes como las iba a hacer con sus papás, pero tienen que dejar todo atrás. Ahora ellos amarían más a Dios. Resistirse a la luz significa vivir en tinieblas. No querer vivir en la luz significa vivir en tinieblas, vivir en dolor, vivir sin un rumbo específico, vivir lastimándonos, vivir culpando a otros. Eso significa no vivir en la luz de Cristo. ¿Aún queremos vivir así? ¿Aún quieres seguir viviendo de esa manera? Aunque la luz te queme, aunque la luz te ciegue, aunque la luz te incomode, no puedes seguir viviendo de la manera como vivías antes. ¿Aún quieres seguir en medio del sufrimiento y del dolor? ¿Aún buscas otro propósito que no trae satisfacción para tu vida? Deja de hacerlo. Yo sé que la luz no es agradable porque nuestras obras son descubiertas, pero déjame te digo que Dios tiene un mejor propósito para tu vida que lo que el mundo tiene para ti. El mundo solamente tiene dolor, tinieblas, culpa, condenación, muerte. Pero Dios tiene algo diferente para ti. Tiene vida, sustento, vida eterna, amor, misericordia, perdón y gracia. Y yo te invito a que tengas eso. Último pasaje y terminamos. Vete a Isaías, por favor. Capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, fíjate bien, a todos los sedientos. ¿Qué te dije hace rato? Que el que tiene sed, ¿qué? Necesita agua. Y entonces cuando tiene sed, ¿a dónde va? Pues a buscar agua. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios? Vengan, ven a mí.
Deja de gastar tu tiempo, tu dinero y todo lo demás en algo que no sacia, en un propósito que no tiene ningún rumbo. Deja de gastar tu vida en un propósito en donde no vas a encontrar nada. Deja que Dios esté contigo y deja que la luz venga a tu vida. Busca el propósito de Dios. Ponte en pie, vamos a orar y vamos a celebrar también la Santa Cena. Señor Jesús, gracias. Hoy quiero darte, Padre, por la misericordia tan grande que has tenido con nosotros. Quiero darte gracias, Dios, porque podemos acercarnos a ti. Y tú, Señor, nos das un propósito eterno, un propósito inolvidable, un propósito, Señor, que es mucho más grande que lo que el mundo ofrece. Tan solo, Señor, no nos dejes endurecer nuestro corazón. Déjanos ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Señor, a ya no confiar en nosotros mismos. Señor, ayúdanos, Padre, a buscar tu luz. Gracias, Padre, porque podemos clamar a ti. Y tú hiciste todas las cosas diferentes. Gracias, Padre. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó.